determinado hasta ahorita varios límites que surgieron a partir de nuestro cálculo de balanceada, de falla balanceada. Estamos viendo los aceros mínimos, máximos, debido el mínimo por agrietamiento, el máximo por balanceada, están dentro de este tema que le llamamos falla balanceada. Sin embargo, la falla balanceada nos está determinando el máximo armado que podemos darle. Luego calculamos un mínimo armado que podemos tener debido a un momento de agrietamiento en la sección. Tenemos un mínimo de refuerzo que podemos tener debido a temperatura, con un método muy simplificado que era un factor. Pero ahora vamos a ver ese mínimo por temperatura, pero basado en una regla, ya no la regla que habíamos visto, sino en este caso ya en la metodología que marca nuestras normas, ¿no? De esta forma. El área de cero por temperatura por regla dice considérese como elemento. Ese fue 3.37 con esta regla que vimos aquí. Y el área de cero por temperatura, de acuerdo a la fórmula que viene también en nuestras normas técnicas, en esta fórmula vamos a utilizar lo siguiente. Como nuestro elemento, vamos a ver la sección de nuestro elemento de esta manera. Ustedes disculpen, aquí tenemos nuestro armado, lo voy a poner de otro colorcillo. Tenemos este armado que es longitudinal, ¿sí? En este caso nuestro armado va a ser longitudinal. Entonces, en base a eso, pues tenemos dos dimensiones que considerar, ¿verdad? Tenemos una transversal a este armado, pues tenemos esto. Este es transversal al armado, pero también este es transversal a este armado que es longitudinal, ¿sí? Esta línea es transversal al armado también, igual que lo es esta vertical, también esta horizontal es transversal, ¿sí? Entonces aquí nos dice que el X1 es la dimensión mínima transversal, ya sea que sea el peralte o el ancho. Pues de entrada en este caso es el ancho, y esto pues se puede ocupar para losas, zapatas, y entonces este ancho no necesariamente es esto, ¿verdad? Por eso es que de alguna manera está de esa forma. En losas, pues el ancho que sería el peralte va a ser el menor. Entonces para las losas pudiera ser diferente, ¿no? Bueno, para nuestro caso X1 es 25 centímetros. Entonces 660 por 25, que lo tenemos aquí, entre FY, que es 4200, por 25 más 100, nos da 0.031. Y hay un factor de intemperie que debemos utilizar, y esto entonces podemos calcularlo de esta manera. 1.5, que es el factor de intemperie que multiplica a este valor, que es el cálculo del acero de temperatura por unidad de ancho, ¿sí? Y multiplicado por los 50 centímetros, que viene siendo la altura contraria, ¿no? La dimensión contraria, nos da 2.33 centímetros cuadrados que tenemos que reforzar, y eso pues con 2 del número 4 lo cubrimos perfectamente bien. Sin embargo, aquí nos pidió hasta 3 del número 4, la regla simplificada. Entonces siempre que diseñemos por temperatura utilizando esta regla, podemos darnos cuenta que vamos a estar del lado de la seguridad en cuanto al refuerzo por temperatura, o a menos que probemos con 0.02. A ver, veamos. 3.37 entre por 0.202 entre 0.203, que ya habíamos multiplicado. 3.37 por 0.002 entre 0.003 sería 2.24. En este caso, si utilizamos 0.002, que es esto, aquí nos daría 2.24, ¿no? Aquí nos daría 2.24.
Entonces, bueno, para el caso de formulaciones en el interior, o sea, expuestos, en el exterior, perdón, esta es más segura, y para interior es más seguro utilizar esto, ¿no? Podemos buscar un término medio, 2.2025. El caso es que de alguna manera con cualquiera de las dos, esta es una regla práctica y esta es de alguna forma el mecanismo que nos marcan las normas. En fin, ya tenemos nuestros parámetros básicos a partir de un concepto de falla balanceada: a cero mínimo, a cero máximo y a cero por temperatura. Siempre tenemos que, es una sección cuando les dan un refuerzo en un proyecto, entonces ustedes primero pues lo que pueden evaluar es el balanceada para saber si no se está sobre reforzando o subreforzando. Lógicamente nos tenemos que remitir a la estructura, porque a la memoria de cálculo, para saber si nuestra estructura está siendo dimensionada como de baja ductilidad o de media ductilidad o de alta ductilidad, pero como en los proyectos de este tipo son normalmente de baja ductilidad, pues siempre estaremos al punto 90 del máximo y vemos si los refuerzos no se exceden. Podemos revisar rápidamente si una sección cumple o no cumple, ¿no? No necesitamos saber momentos en ese preciso instante, no necesitamos tener elementos de cálculo analítico como para empezar a juzgar un refuerzo en base al refuerzo mínimo que debe tener, en base al refuerzo máximo que debe tener. Ya lo podemos juzgar nada más de ver los armados que se están indicando en los planos, ¿no? Y pues además podemos revisar si el armado que se está proponiendo cumple por temperatura y además por norma, que acuérdense que son 2 de número 4 siempre, ¿no? Como mínimo en los armados. Entonces esas partes ya las podemos revisar de entrada con esto poco que hemos aprendido. Y en el siguiente tema que vamos a ver ya entraremos, ya pasamos de lo de falla balanceada a entrar en nuestro diseño a flexión directamente, ¿no? Ya vamos a entrar a cero por flexión, ¿sí? Entonces nos vemos en la siguiente clase.